Todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a hacer ahora un nuevo final libre de análisis matemático, el último de esta serie, por lo menos hasta que podamos conseguir más finales y bueno, que sigamos haciendo más exámenes de las próximas materias. Antes que nada queríamos darles gracias por el apoyo que estamos teniendo en el canal, gracias por ver que ustedes encuentran en este canal un material digno, digamos, de estudio y demás y que les puede llegar a servir para sus estudios. Y les pedimos a los que no se suscribieron que se suscriban para que nosotros podamos apoyar esto y seguir produciendo más material de calidad. Entonces, este es el final libre de 2017, sí, 2017-2016, por ahí la fecha no es muy exacta, y consta de 5 puntos, ¿sí? Como todos los finales libres. Y la primera parte consta de lo siguiente: nosotros tenemos que resolver este límite, ¿no? De una sucesión donde nosotros tenemos el límite de n tendiendo a infinito de 1 más la raíz de 9 por n cuadrado más 20 menos la raíz de 9n cuadrado más 2, todo esto elevado a la 1 sobre seno de 5 sobre n. Parece a primera vista un límite, digamos, difícil digamos, por la forma, digamos, el que está escrito y demás, que parece un poquito enrevesado y que tiene sus vueltas. Pero vamos a ver con las técnicas que nosotros ya vimos qué se puede hacer en estos casos para tratar de paliar un poco esas dificultades y tratar de estimar, digamos, la mejor manera las respuestas. Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, pero ya les digo, esto es muy a nivel intuitivo en el sentido de que nosotros podemos elegir varios caminos posibles y, digamos, mientras lleguemos al resultado está todo bien, así que no se preocupen, digamos, si la forma que pueden llegar a tener ustedes difiere de esto, no hay problema. Por ejemplo, en este caso, nosotros, si ustedes observan, en este límite, tenemos la estructura de 1 más algo, ¿sí? Y nosotros hemos visto que hay un límite particular que tiene que ver con la definición del número epsilon, del número neperiano, perdón, que es que el límite de n tendiendo a infinito, si nosotros tomamos el límite de 1 más 1 sobre n, todo esto a la n, esto nos da el número e. Esto casi es la definición del número e natural. Entonces, la idea es tratar de adaptar el límite que nosotros tenemos a algo como el estilo. ¿Cómo podemos hacer? Una de las pistas que nos lo da es la presencia de este 1 más algo. Si este 1 no estuviera, digamos, nosotros podríamos ponerlo también. Generalmente este tipo de límites se hacen cuando tenemos exponentes, así que de alguna manera si uno los reemplaza, por ejemplo, si nosotros hiciéramos sustitución directa acá, llegaríamos a infinito en esta parte, infinito menos infinito elevado a la 1 sobre infinito, lo cual no tendría demasiado sentido y sería un indeterminado. Entonces, para evitar esos casos, esta es una técnica que puede llegar a servir. Entonces, vamos a empezar por ahí. La idea es tratar de visualizarlo de la siguiente manera. Digamos, el 1, para que la estructura se respete, el 1 sumado tiene que estar, aunque si uno no está, uno lo puede agregar sumado y restado a ambos lados. Y todo lo que no es, o todo lo que está al costado del 1, por ejemplo, toda esta suma, o esta resta, mejor dicho, entre ambas raíces, se puede considerar como ese 1 sobre n. Es decir, nosotros al momento de elevar nuevamente a la n esa parte de la ecuación, lo que tenemos que hacer es elevar al recíproco de lo que hayamos identificado, que en este caso es esta fracción, esta resta de raíces. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, límite de n tendiendo a infinito, por un lado, ¿sí? De 1 más la raíz de 9 n cuadrado más 20 menos la raíz de 9 n cuadrado más 2. Esto originalmente, como nosotros bien sabemos, estaba elevado a la 1 sobre seno de 5 sobre n. Entonces esto nos va a quedar elevado a la 1 sobre seno de 5 sobre n. Luego hay que elevar todo esto a la recíproca de lo que nosotros hayamos tenido acá. Es decir, 1 sobre esta resta que ustedes ven a continuación. ¿Me explico? Entonces esto nos va a quedar 1 sobre la resta de raíces. Lo voy a expresar así porque la escritura realmente es un poco más complicada, ¿sí? Y luego, justamente como nosotros en matemáticas no podemos hacer algo sin deshacerlo para no cambiar el sentido de las cuentas, tenemos que elevar nuevamente a lo que hayamos tenido. Entonces esto nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Volvemos a elevar a esta misma resta de raíces que vemos acá. Esta potencia es como si fuera la potencia de 1. ¿Me explico? Entonces,
Nosotros ahora, como es potencia a potencia, la potencia a potencia se multiplica, hablamos de estos tres casos de 1 sobre seno de 5 sobre n, la resta raíces en la recíproca y la resta de raíces original. Entonces el límite de n tendiendo a infinito nos va a quedar 1 más la resta de raíces, ¿sí?, elevado. ¿Qué nos conviene poner primero? El elevado de lo que sea el recíproco de esto, es decir, elevado a la 1 sobre la resta de ambas raíces. Obviamente hay que escribirlo de forma completa, ¿no? Pero esto para que se entienda. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? La multiplicación potencia de potencia de la resta de raíces sobre seno de 5 sobre n. Entonces va a ser la resta de ambas raíces sobre seno de 5 sobre n. ¿Cómo queda finalmente este caso? Bueno, todo esto es la definición del número e que vemos acá. 1 sobre n, que en este caso es este número, sobre 1 sobre n menos n. Con lo cual el límite va a quedar como e elevado al límite de n tendiendo a infinito de la resta de ambas raíces sobre seno de 5 sobre n. ¿Me explico? Con eso ya lo vamos a ir sacando. Entonces ahora nuestro problema pasa en resolver este límite que vemos acá. Lo vamos a copiar a continuación aparte. Fíjense que en este caso nosotros vamos a calcular este límite, ¿sí?, digamos, donde nosotros tenemos efectivamente la resta de ambas raíces y el seno. Si nosotros quisiéramos hacer, digamos, ahora nos vamos a tratar de centrar solamente en el caso de límites del exponente de este caso, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el límite de n tendiendo a infinito de la raíz de 9n cuadrado más 20 menos la raíz de 9n cuadrado más 2, todo esto sobre seno de 5 sobre n. Si nosotros hiciéramos, como se aconseja hacer en estos casos, una sustitución directa, es decir, reemplazamos directamente, vamos a encontrarnos con que vamos a tener infinito menos infinito, que es indeterminado, sobre seno de algo que tiende a ser 0, que es tendiendo a 0, con lo cual tenemos un pequeño problema acá. ¿Qué técnicas, qué se nos ocurre a nosotros que podemos hacer como para empezar a sacar, digamos, ese problema de encima? Bueno, una forma, por ejemplo, sería trabajar los límites, digamos, o por separado de alguna manera en esta parte. Lo primero que a nosotros nos está molestando, entre comillas acá, es esta resta, que es lo que provoca el infinito menos infinito. Generalmente, como acá tenemos una resta de dos raíces cuadradas, una técnica que es muy usada es multiplicar por el conjugado. Es decir, si acá tenemos las raíces restando, multiplicamos por las raíces sumando. Eso es lo que lleva a la famosa diferencia de cuadrados. Cuando uno tiene diferencia de cuadrados, generalmente resta dos números al cuadrado y en este caso nos serviría para sacar esas raíces que no nos están ayudando mucho. Entonces, por ejemplo, si aplicamos eso, tendríamos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz de 9n cuadrado más 20 más la raíz de 9n cuadrado más 2 y lo mismo si lo aplicamos abajo, ¿no? Recuerden que esto, por las dudas, si ustedes no lo recuerdan, pero no hay problema, siempre cuando tienen dos números al cuadrado restándose, esto es el producto de hacer la suma de ambos por la resta de ambos. Es lo que pasa acá, ¿ven? Tenemos ambos números. Entonces, eso por un lado. Después, hacemos la cuenta, ¿sí? Fíjense, vamos a tener límite de n tendiendo a infinito. Va a estar esto al cuadrado menos esto al cuadrado. Entonces vamos a tener raíz de 9n cuadrado más 20 al cuadrado menos raíz de 9n cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto sobre seno de 5 sobre n por la suma de ambas raíces. Lo expreso así para hacerlo un poco más al paso, ¿sí? Pero ustedes por favor escribanlo completo para que al momento de hacer el examen les quede bien. Entonces esto cancela ambos raíz y cuadrado. 9n cuadrado con 9n cuadrado se van a ir y lo que nos va a quedar en este caso es el número 18. Pensemos ahora si podemos hacer una sustitución.
A ver qué pasaría en este caso. Seno sobre 5 sobre algo que tiende a ser 0, algo que tiende a ser infinito, perdón, sería seno de algo que tiende a ser 0, con lo cual esto se aproxima a ser 0. Y esto es la suma de dos infinitos, con lo cual es 0 por infinito, también está indefinido ahí. O sea que tenemos que seguir trabajando la cuenta. Una cosa que se podría hacer acá es la siguiente. Fíjense que en esta multiplicación, así que es la misma esta que vemos acá, que es la que vamos a poner acá abajo, una de las cosas que se podría hacer sería sacar como factor común, decir, bueno, podríamos sacar como factor común el n cuadrado de acá. ¿Y qué ventaja tendría eso? Bueno, la ventaja está en el caso de que hay un límite especial que siempre aparece cuando nosotros tenemos seno de algo, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, ya que esto es un número constante, este límite se puede pensar como el límite de n tendiendo a infinito de 18, que es una constante, sobre el límite de todo lo que está abajo. Y ustedes recordarán que cuando ustedes tienen el límite de x tendiendo a 0, de seno de x sobre x, esto vale 1. En el caso de que nosotros estemos hablando del recíproco de x, es decir, 1 sobre x, estaríamos hablando de que este límite se hace infinito. Y entonces ya la pregunta pasaría a ser límite de 1 sobre x. Si x tiende a 0, todo esto va a tender a ser infinito. Entonces esto sería seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Y esto también tendería a 1, porque sería la misma lógica en este caso. Entonces, eso lo podemos ver acá. Fíjense, seno de 5 sobre n. Entonces, fíjense, seno de 5 sobre n, vamos a sacar n cuadrado como factor común. Entonces vamos a tener raíz cuadrada de n cuadrado por raíz de 9 más 20 sobre n cuadrado más raíz de 9 más 2 sobre n cuadrado. Esto es algo que ya lo hemos usado otras veces, pero para que lo vean. Entonces, esto se va con esto y tenemos seno de n por n. Pero esto también es lo mismo que pensar seno de algo sobre 1 sobre ese mismo objeto. Con el álgebra de límites nos queda límite n tendiendo a infinito de 18. Esto es 18, pero bueno, lo pongo por las dudas para que se entienda. Y esto nos va a quedar límite n tendiendo a infinito de seno de 5 sobre n. Si queremos que aparezca el 5 para que se respete el teorema, fíjense, acá nos va a quedar 1 sobre n, ¿sí? Respetando esta estructura que vimos acá. Entonces, acá multiplicamos por 5 numerador y denominador para que aparezca. Y luego tenemos esto también. Como esto es un producto, podemos pensarlo también como el producto de dos límites. Límite n tendiendo a infinito de 9 más 20 sobre n cuadrado, raíz, más raíz de 9 más 2 sobre n cuadrado. Cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces fíjense, este 5 va a salir multiplicando por fuera, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más acá al centro. Esto nos va a quedar límite de n teniendo a infinito, 5, perdón, me lo comí yo, disculpen. Seno de 5 sobre n sobre 5 sobre n por esto que tiende a ser 0, acá no, tenemos el 18, así que vamos a ponerlo, se me complicó un poquito con la escritura, pero vamos a ponerlo así, 18 dividido, eso, una forma elegante de zafar, pero ahora lo ponemos más prolijo afuera. Esto tiende a ser 0 porque es un número finito y un infinito, acá lo mismo, entonces vamos a tener raíz de 9 que es 3, más 3 que es 6, toda esta parte va a dar 6. Entonces, observen ustedes, cuando vamos a este límite y hacemos las cuentas, fíjense cómo nos va a quedar. Esto nos quedaba 18 sobre 5, el 6 afuera y todo este límite que era 1. 18 lo podemos pensar como 3 por 6 y esto queda 5 por 6 por 1. 6 con 6 se va y esto nos va a quedar 3 quintos. Pero no se olviden que este era el límite del exponente, o sea que la respuesta es que esto va a quedar e a la 3 quintos. Y ese es el resultado de este problema. Bien, vamos a ver qué es lo que nos piden en el segundo caso.
Acá la idea es encontrar el dominio e imagen de toda esta función. Bueno, cuando nos preguntan esto, generalmente, en la gran mayoría de los casos, de lo que se trata es de tratar de hacer un análisis completo de la función, es decir, empezando por el dominio, definiendo cuál es el dominio y demás, hasta tratando de calcular la imagen con todos los artilugios que hayamos visto. Empecemos primero por el tema del dominio, que suele ser, entre comillas, lo más directo. El dominio acá, ¿qué restricciones tenemos? Primero tenemos un logaritmo, con lo cual el logaritmo tanto en el numerador como en el denominador, que es el mismo caso, nos fuerza a nosotros a que x tenga que ser mayor que 0. Entonces, por logaritmo de x, x tiene que ser mayor que 0. Esa es la primera condición, ¿sí? Dado que tenemos logaritmo natural de x. Después otra cosa, que no se puede, tenemos una división, por lo tanto no se puede anular esta división, no se puede dividir por 0. Entonces, haciendo lo mismo de razonamiento, vamos a tener logaritmo natural de x menos x tiene que ser distinto de 0. Entonces, el dominio completo va a ser la intersección, pues se tiene que cumplir ambas condiciones a la vez, de la condición 1 y la condición 2. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vamos a tener la condición 1, va a ser todo x perteneciente al intervalo abierto entre 0, sí que no se incluye, y más infinito, ¿no? Vamos a ver en el caso del 2, vamos a ver si algún punto anula logaritmo natural menos x, entonces vamos a tener logaritmo natural de x menos x es igual a 0, sumamos x de ambos lados, nos va a quedar logaritmo natural de x es igual a x, ¿sí? Si ustedes conocen las funciones, van a ver lo siguiente, fíjense. Ustedes, por ejemplo, hacen un croquis, digamos, de ambas funciones en general, y van a ver lo siguiente. La función x, ¿sí? Que es la función identidad, es esta que ustedes ven acá, y igual a x. Donde, por ejemplo, en 1 vale 1 y así sucesivamente, ¿no? Son todas las imágenes iguales. Y en cambio, si ustedes tienen logaritmo natural, en 1 vale 0, la función se hace asintótica cuando tiende a 0 respecto a menos infinito, y luego crece y nunca llega a tocar esta función. Otra forma de verlo es, por ejemplo, si elevamos e a ambos lados, acá, si hacemos e elevado a esto y e elevado a esto otro, lo que va a pasar ahí es que vamos a tener e con logaritmo se cancela, nos va a quedar x, y esto nos va a quedar e a la x. Y la función e a la x es la simétrica, pues justamente del logaritmo natural, y va a ocurrir lo siguiente, se va a hacer asintótica hacia 0 y luego va a ser creciente para el otro lado. Entonces no hay solución para esto. Entonces acá no tenemos una restricción. Con lo cual eso lo que nos dice es que el dominio de la función va a ser todo x perteneciente a 0 más infinito. Va a ser solamente el 1, porque el 2 es un conjunto vacío. Entonces, dicho esto, ahora tenemos que seguir viendo qué otros elementos podemos llegar a tener en esta función. Pensemos, por ejemplo, en asíntotas, pensemos en temas de asíntotas verticales, horizontales y demás. Entonces vamos a ver si hay asíntotas verticales, que son dentro de todas las que primero nos preocupan. Nosotros tenemos asíntotas verticales en puntos que consideramos conflictivos del dominio, ¿sí? Puntos que son difíciles, que pueden ser donde el dominio se termine y demás. Entonces, por ejemplo, en este caso sería bueno ver qué es lo que pasa acercándonos a 0, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite de x tendiendo a 0 de f de x, f es 0 por derecha, porque la función del otro lado no existe. Entonces límite de x tendiendo a 0 por derecha de 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Bueno, si hacen sustitución directa, que es lo más recomendable para ver qué tenemos enfrente, lo que ustedes van a ver acá es que esto se va a transformar, ¿sí? O va a ser en un 5 por 0, que es 0, más logaritmo natural, que es algo que tiende a ser menos infinito, y acá lo que vamos a tener es algo que tiende a ser menos infinito menos 0, ¿sí? O sea que es indeterminado de alguna manera. Entonces hay que salvar la indeterminación. ¿Cómo podemos hacer? Hay varias técnicas. Siempre se usa la técnica de dividir por el denominador de mayor grado, pero también se puede dividir por otras cosas. Probemos, por ejemplo, dividiendo por logaritmo natural en ambos casos, que es como suena que es lo más conflictivo, ¿no? Entonces dividimos límite de x tendiendo a 0, ¿sí? De 5x sobre el logaritmo natural de x, hacemos lo mismo en este lado, ¿sí? Dividimos ambos lados por logaritmo, y luego dividimos logaritmo natural acá sobre x y menos x sobre el logaritmo natural. También teníamos la opción de dividir por x, ¿sí? O sea, las dos formas están bien, no se preocupen demasiado porque, ya les digo, no hay demasiado para preocuparse en cuestión de eso. Entonces, dicho esto, seguimos adelante, ¿no? Entonces esto lo que se va a hacer es que esto se va a transformar en ser 1. Esto
fíjense qué es lo que pasa en el resto. Vamos a tener 5 por 0, si reemplazamos el 5 por 0 sobre algo que tiende a ser menos infinito, o sea que esto 0 sobre menos infinito está definido, o sea en este caso va a ser 0, esto va a ser 1. Luego acá tenemos logaritmo natural de x sobre x, tiende a ser menos infinito sobre 0, con lo cual, perdón, acá es sobre logaritmo natural de x, acá me confundí yo, esto vuelve a ser 1 también. Y acá x sobre logaritmo natural de x es algo que tiende a ser 0 sobre algo que tiende a ser menos infinito, con lo cual 0 más 1 es 1, 1 menos 0 es 1, o sea que vamos a tener que el límite tiende a ser 1. No hay asíntota vertical, o por lo menos no tenemos tendencia de que haya asíntota vertical. Pensemos, por ejemplo, si hay asíntota horizontal, tendríamos que ver el límite de la función tendiendo a infinito, en ese sentido. Entonces, vamos a ver, si hay asíntota horizontal, ahí lo que hacemos es calculamos el límite, ¿sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Calculamos límite de x tendiendo a infinito positivo, porque ahí está definido el dominio solamente. Entonces acá vamos a tener 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Lo que vamos a tener acá es que ambos dos acá van a tender a infinito, porque son funciones infinitamente crecientes, o sea que es infinito sobre infinito menos infinito. Claramente estamos en la misma desventaja que teníamos al principio. Entonces, bueno, probemos de hacer la misma técnica, pero vamos a tratar de dividir por x, a ver, para probar algo distinto, a ver si con eso, de alguna manera, algo puede ocurrir. Tengamos en cuenta una cosa acá, que es un tip que nos puede llegar a servir muy bien en estos casos. Puede pasar, la función logaritmo es una función que es siempre creciente, ¿sí? Su límite de infinito tiende a ser infinito, justamente. Pero es una función que crece mucho más lentamente que la función, crece de hecho muy lentamente, mucho más que la función identidad. Por lo tanto, la proporción en el infinito, ¿sí? Siempre de logaritmo respecto a x tiende a ser 0, porque la diferencia se hace muy grande. Entonces tengan en cuenta eso cuando vayamos a reemplazar. Fíjense, 5x sobre x va a quedar 5, logaritmo natural de x sobre x, lo que acabamos de mencionar recién, esto se va a tender a ser 0, esto también va a tender a ser 0 y esto va a tender a ser menos 1. Con lo cual 5 más 0 es 5, sobre menos 1 es menos 5. Entonces de alguna manera, ¿sí? Fíjense que ya vemos que no sabemos si la imagen está acotada o no, no sabemos cómo se comporta en el resto de los problemas. Lo que deberíamos hacer, que estaría bueno, es ver máximos y mínimos, si hay concavidad, qué pasa si hay cambio de curvatura y demás. Entonces procedamos a trabajar con eso de esa manera. Tenemos que calcular ahora la función derivada, sus dominios y demás, que es lo que también la gracia un poco de tomar este tipo de ejercicios es que uno analice un poco todo. Entonces, calculando la función derivada, ¿sí? La función derivada es que, voy a copiar la función original acá, que en este caso nos quedaba 5x más logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de x menos x. Como ustedes ven, esto es una división. Entonces va a seguir las reglas de la división. Supongamos que la parte de arriba la llamamos a, la parte de abajo b. Entonces f' va a ser el numerador derivado por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado sobre el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces, calculando cada uno por separado, ¿sí? Por ejemplo, el primero derivado nos va a quedar 5, que es 5 de x, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿sí? Todo esto por b, o sea, por logaritmo natural de x menos x, menos, y acá tenemos 5x más logaritmo natural de x por b', que en este caso va a quedar 1 sobre x menos 1, ¿sí? Por todo lo que vimos acá, dividido, y acá vamos a tener logaritmo natural de x menos x todo al cuadrado. Entonces, visto y considerando esto, ¿sí? Si nosotros, una forma de acomodar, hay una cuenta que se puede absorber un poquito más, una forma de acomodar estos términos va a ser que f' de x nos va a quedar 5 más 1 sobre x directamente sobre el logaritmo natural de x menos x. Si ustedes separan esta fracción, esta resta en dos fracciones con el mismo denominador, si ustedes se olvidan de esto, acá van a cancelar este término con este otro y les va a quedar esto, ¿sí? Yo las cuento por las dudas, y sin embargo la ecuación queda tal cual, ya que esto va a quedar como 5x más logaritmo natural de x por 1 sobre x menos 1 dividido logaritmo natural de x menos x todo al cuadrado. Ahora, para buscar los puntos críticos serían aquellos que hacen que esta derivada sea 0. Bien, entonces siguiendo con el razonamiento, buscamos los puntos. Hay que despejar de esta ecuación y demás que va a llevar un rato, pero nada, digamos, no es nada difícil, digamos, o que se pueda complicar demasiado. Para encontrar el punto que anula toda esta ecuación,
acuérdense que ustedes igualan a 0. Acá lo que hay que hacer es multiplicar ambos lados por logaritmo natural de x menos x al cuadrado. Eso va a poner el valor de este lado. Y luego lo que hay que hacer es ir despejando los puntos. Y acá lo que se va a encontrar es que el x que hace que la derivada sea 0 es 8. ¿Sí? En este sentido. Perdón, es el número e. Lo tenía acá resuelto, pero lo estaba viendo mal. Entonces, ustedes lo que van a hacer es el análisis de siempre de las derivadas, que es entender. Primero, nosotros acá nos olvidamos un paso, entre comillas, adrede, porque no definimos el dominio de la función derivada. Pero el dominio de la función derivada es el mismo dominio de la función original, dado por sus propias características y porque aparte está restringido el dominio de la función original. Entonces, el dominio de f' van a ser todos los x mayores que 0. Por lo tanto, a este punto, nosotros cuando analizamos la función tenemos x, tenemos f' y a x lo vamos a partir entre de 0 a e, sin incluir en ambos casos, luego e, y luego tenemos desde e hasta más infinito. Y lo que vamos a ver es que si bien acá tenemos la derivada se va a anular, vamos a ver, si probamos un punto cualquiera entre 0 y e, supongamos 1, en toda la función derivada, lo que vamos a ver es que la derivada es negativa, o sea que la función decrece. Si probamos algún número entre e y más infinito, la derivada es positiva, por lo cual la función crece. Es decir, entre 0 y e tenemos nuestro intervalo de decrecimiento y entre e y más infinito nuestro intervalo de decrecimiento. Como la función es continua en e y luego pasamos de una parte donde se sucede una derivada negativa a una derivada positiva, lo que tenemos acá es un mínimo. Entonces, y otra cosa es que cuando vemos la imagen de e, en este sentido, la imagen de e es más grande, ¿sí? O por lo menos la imagen de e que nosotros tenemos en este sentido es de alguna manera más grande que, obviamente, queremos dibujarlo. Fíjense qué es lo que va a ocurrir. Nosotros habíamos dicho que el dominio de la función va a ser desde 0 hasta más infinito. Y en e, obviamente esto no está a escala, ¿qué es lo que va a ocurrir? En 0 la imagen tendía a ser 1. ¿Sí? Luego tenemos la imagen de e, que porque nosotros vimos era un mínimo, porque la función decrecía y luego crecía. Y a más infinito, tenemos la asíntota de menos 5. Entonces, la imagen de e, si la reemplazamos, nos va a quedar aproximadamente menos 1, menos 5 sobre menos 1, que está más o menos en el rango, digamos, de menos 8 y monedas, menos 9. Ahora no hice la cuenta exacta, pero si uno hace un gráfico aproximado, es un número bastante más chico que 5, por lo menos. Entonces, en la cuenta, cuando tenemos la imagen de cómo va a ser el comportamiento de esta función, la función decrece. Acá, en esta imagen, tenemos el mínimo y luego se va a hacer asintótica hacia menos 5. Así hasta infinito, ¿no? Entonces, el rango que nosotros tenemos de la imagen es de esta imagen que es negativa, que es este número, y 1. Entonces, la imagen, que era una de las preguntas del problema, va a ser toda i perteneciente a la imagen de negativa, obvio, y menos 1. Y 1, perdón, positivo. Y esa es la resolución. Vamos a ver el caso 3, que en este caso lo que hay que hacer es encontrar el área entre dos curvas. Como primera sugerencia, tratemos de encontrar el dominio de ambas curvas como para evitar algún problema desagradable. Fíjense, la función g, que es 5 por x al cubo, es una función polinómica, así que no presenta problemas, todos los números reales son posibles de trabajar acá. Después, la función f de x lo que tiene es que tiene una raíz cuadrada. Entonces hay que tener cuidado si hay algún número que se anule acá. X al cuadrado más 9 es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Fíjense que son dos números siempre positivos. 9 es positivo, x al cuadrado siempre es positivo. Así que acá no va a haber problema. En general, ¿qué es lo que se suele hacer acá? Buscamos los puntos de contacto entre f y g y después por el teorema de Bolzano y demás, tratamos de ver en qué intervalos cada una es más grande, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo lo que voy a hacer es dejar planteada la respuesta, la pueden ver numéricamente ustedes, pero para que se entienda el mecanismo. Entonces,
Fíjense, vamos a encontrar primero f intersección con g. En ese caso, lo que hay que hacer es igualar ambas cuentas. Entonces vamos a tener x al cubo por raíz de x al cuadrado más 9. Esto nos va a quedar 5 por x al cubo. Una cosa que se puede hacer es pasar todo a un solo lado o restar 5x al cubo de ambos lados. Entonces, ¿qué hacemos? Acá podemos sacar factor común x al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a tener x al cubo por la raíz de x al cuadrado más 9 menos 5 es igual a 0. Esto a nosotros nos da dos posibilidades. Es un producto. Y si da 0, quiere decir o que uno de los factores es 0 o el otro es 0. Es decir, en este caso, x al cubo es 0, nos obliga a nosotros a que una de las x sea 0. Y el otro es que tenemos raíz de x al cuadrado más 9 menos 5 es igual a 0. Podemos sumar a 5 en ambos lados, o sea que tenemos x al cuadrado más 9 es igual a 5. Podemos elevar al cuadrado en ambos lados, o sea que esto nos va a quedar x al cuadrado más 9 es igual a 25. Podemos restar 9 a ambos lados, o sea que esto nos va a quedar 25 menos 9 que es 16. Y podemos aplicar raíz cuadrada, ojo porque aplicar raíz cuadrada de un número que está al cuadrado, esto se transforma en el módulo, y el módulo admite la solución positiva y la solución negativa. En este caso va a ser más y menos 4. Entonces, lo que vamos a hacer es armar una tabla donde vamos a tener f y g. Y la idea ahora es ver quién es más grande que quién. Porque justamente las integrales estas se plantean en términos digamos, de quién es el techo y quién es el piso de estas funciones. Nosotros hasta ahora, fíjense, ambas tienen los dominios que son todos los números reales. Tenemos 3 puntos, que son el menos 4, el 0 y el 4. Y donde ambas imágenes son iguales. Entonces tenemos la imagen de f y g, la imagen de 0 en ambos casos y la imagen de 4. Lo que nos conviene, las áreas comprendidas entre los dos, si bien los intervalos son de menos infinito a menos 4, de menos 4 a 0, de 0 a 4 y de 4 a más infinito, lo que nos conviene hacer es tomar los intervalos que quedan encerrados entre los dos. No tendría sentido tomar estos dos, el de menos infinito menos 4 y 4 más infinito, bueno, no es justamente lo que estamos buscando. Entonces vamos a ir probando distintos números y ver quién es más grande que quién, como para tener una idea. En el intervalo de menos 4 a 0, si por ejemplo supongamos que probamos el menos 1, la imagen de f nos va a quedar g. Esto les digo para que lo hagan y vean el paso, digamos. Nosotros hacemos el paso, pero para que ustedes lo vean. Acá en este intervalo, f es más grande que g. Si por el contrario ustedes toman 0 y 4, por ejemplo 1, de la imagen de g les va a quedar más grande que la de f. Entonces van a tener g mayor que f. Entonces, dicho esto, ahora vamos a plantear las integrales con el orden que corresponde. Fíjense, el área, para empezar, el área total va a ser la suma de dos áreas, el área 1 y después el área 2. Entonces, el área 1 respeta lo que nosotros habíamos dicho al principio. F es más grande que g y está entre menos 4 y 0. Entonces, esto va a ser la integral entre menos 4 y 0. Y la lógica es hacer techo menos piso, es decir, la función más grande menos la función más pequeña en ese intervalo. Entonces esto va a ser f menos g respecto de x. Y luego lo mismo, pero techo menos piso del siguiente intervalo. El siguiente intervalo en este caso es desde 0 hasta 4 positivo. G es más grande que f, entonces g es el techo y f es el piso. Ahora lo que hay que hacer es reemplazar directamente por las fórmulas y ver cuál es la técnica mejor para cada caso. Entonces, por ejemplo, f menos g, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, x al cubo, entonces vamos a tener x al cubo por la raíz de x al cuadrado menos 9, más 9, perdón, menos x al cubo, diferencial x, todo esto entre menos 4 y 0. Y acá es lo mismo. Fíjense que acá en realidad lo que podemos hacer es también poder plantearla como f menos g con un menos 1 adelante, ¿no? Entonces tendríamos menos 1 por la integral entre 0 y 4 de lo mismo, ¿sí? X al cubo, raíz de x al cuadrado más 9, menos x al cubo, diferencial de x. De esta manera nos ahorramos de hacer una primitiva más. Vamos a tomar la integral indefinida,
Entonces en este caso vamos a tener x al cubo por la raíz de x al cuadrado más 9 menos x al cubo. Esto lo podemos pensar como dos integrales por separado, es decir, x al cubo por la raíz de x al cuadrado más 9, diferencial x, menos la integral de x al cubo, diferencial x. Vamos a tomarlas como la integral a y b. Después cuando tenemos el resultado directamente aplicamos Barrow y es más sencillo. Una de las maneras de hacerlo, si no es la única. Vamos a hacer a. Acá, una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es decir, bueno, tomemos la sustitución, la que sería, ojo con esto porque acá es un truco medio tramposo. Tengan cuidado con esto. Una de las cosas que se puede hacer es tomar la sustitución que sea x al cuadrado más 9. Entonces, al momento de derivarla, vamos a tener que esto nos va a quedar. O podemos tomarla directamente es como u cuadrado. Al momento de derivarlo, esto nos va a quedar 2x diferencial de x. ¿Sí? Este x al cubo que ustedes ven acá, pueden pensarlo como si fuera x al cuadrado por x. Y eso hace que en realidad si nosotros tenemos x al cubo por diferencial de x, lo podemos pensar como x al cuadrado por x por diferencial de x. Si le agregamos un 2 a esto, o le ponemos un medio acá y un 2 acá, este 2 por x por diferencial de x pasa a ser u. Entonces lo que tenemos acá, o diferencial de u, mejor dicho. Entonces pasamos a tener un medio, el x al cuadrado que es un u, y todo esto que es diferencial de u. Es medio, por eso les digo, es medio, tiene su vueltita esta integral. No es imposible, pero tengan cuidado por favor con ese paso. Entonces, lo que va a quedar acá es, fíjense, x al cubo por diferencial de x, vimos que es un medio de u y diferencial de u, y acá lo que tenemos es la raíz de u más 9. Entonces, eso va a hacer que esto va a quedar como un medio por la integral de u por la raíz de u más 9, diferencial de u. Ahora podemos tomar otra sustitución. Z, llamémosle que sería u más 9. Por lo tanto, u solo va a ser z menos 9. ¿Sí? Digo, para reemplazar acá. Y diferencial de u directamente es diferencial de z. Así que no tenemos mayores problemas. ¿Sí? Vamos a plantearlo de este lado. Entonces esto nos va a quedar un medio. ¿Ok? Por u, o sea que en este caso va a ser la integral de z menos 9 por la raíz de u, de z, perdón, ¿sí? Diferencial z. Esto podemos pensarlo como dos integrales por separado, es decir, un medio, abrimos ahí grande, ¿okay? Esto nos va a quedar la integral de z por raíz de z, diferencial z, menos 9 por la integral de raíz de z, diferencial z. Ahora, fíjense, z por un z, esto podemos pensarlo como si fuera z a la 1 medio. 1 por z a la 1 por z a la 1 medio se suman los exponentes. 1 más 1 medio es 3 medios. Entonces va a quedar 1 medio por la integral de z a la 3 medios. Y siguiendo la misma lógica, esta integral va a quedar como z a la 1 medio. Entonces esto, fíjense, 1 medio sobre 1 más 3 medios. 1 sobre 1 más 3 medios es 5 medios, o sea que esto queda 2 quintos. Por z a la 5 medios, porque sumándole 1, menos 9. Este 1 medio más 1 va a quedar 3 medios, o sea que esto es 2 tercios, por z a la 3 medios. ¿Sí? Y entonces ahora, 2 con 2 se va, esto nos va a quedar 1 quinto de z a la 5 medios. 9 es 3 por 3, o sea que esto nos va a quedar, este se va con este, esto nos queda 6. Z a la 3 medios. Ahora volvemos a reemplazar. Fíjense que nuestro z original habíamos dicho que era u más 9. Entonces vamos a tener 1 quinto por u más 9 a la 5 medios menos 6 por u más 9 a la 3 medios. ¿Sí? Y el u pasaba a ser nuestro x al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar 1 quinto por x al cuadrado más 9 por a la 5 medios menos 6 por x al cuadrado más 9 a la 3 medios. Obviamente que todo esto también tiene una constante. Pero lo que hay que hacer es evaluar la integral entre menos 4 y 0. ¿Sí? Y ver cuánto nos va quedando en cada caso. Y después tenemos la primitiva, pues hasta ahora la primitiva que calculamos fue la de a.
Entonces, nosotros como respuesta, por ahora provisoria, diríamos que A nos va a quedar todo esto. Y después tenemos B. La integral de B es más sencilla porque es directamente x al cubo. Entonces, la integral de x al cubo diferencial x nos va a quedar como un cuarto de x a la cuarta. Si pasamos todo esto en limpio, vamos a ver cómo nos va quedando en cada caso, ¿sí? Dijimos que la respuesta era A menos B. Entonces, A menos B, en este sentido, vamos a tener que A nos va a quedar un quinto de x al cuadrado más 9 a la 5 medios menos 6 por x al cuadrado más 9 a la 3 medios menos b, que esto sería menos un cuarto de x a la cuarta. ¿Sí? Con esto ustedes lo van a ir sacando. Entonces va quedando de esta manera. Fíjense, todo esto es la integral indefinida. Ahora hay que evaluarla entre menos 4 y 0 y después sumarle menos 1 entre 0 y 4. Entonces vamos a tener todo esto evaluado entre 0 y menos 4, ¿sí? Menos todo lo mismo, ¿sí? Pongo comillas acá porque es copiar todo lo mismo, entre 4 y 0. Si ustedes se fijan, vamos a tener toda la primera parte, ¿sí? Evaluada en 0, que va a ser 9 a la 5 medios, 9 a la 3 medios por 6 y 0. Y vamos a ver cuánto nos queda en este caso del cálculo. Pequeña corrección en la integral. Acá me olvidé de poner el 2 y esto les va a quedar un 3. Así que nada, me acabo de dar cuenta. Disculpen. Bueno, si ustedes hacen toda la evaluación, ahora les digo cuánto les va a quedar el área. En valores exactos, haciendo todo esto, que ya les digo, son varias cuentas, van a llegar a que esto les va a quedar 376 quintos o lo que es lo mismo 75,2. Y eso es todo. ¿Qué pasa en el ejercicio 4? Acá lo que nos piden es que encontremos la función que ustedes ven a continuación, en este sentido, hallar f de x. Claramente por el aspecto que tiene esta ecuación es, fíjense, nosotros tenemos f de x que no está definida, digamos, de forma explícita, sino que acá hay una integral definida de una función de más y demás, hay varias cosas. Pero primero, no nos desesperemos con esto porque parece o tiene una forma que es más sencilla de lo que en realidad es, o por lo menos lo que aparenta. Pensemos lo siguiente. F de x sería la primitiva de esta función, ¿correcto? Entonces, por lo menos por lo que sugiere la nomenclatura. Entonces f de x, ¿sí? Nuestra f' de x va a ser f de x, f mayúscula, f minúscula. Por lo tanto, para encontrar f de x, lo que habría que hacer sería integrar f' de x. ¿Me explico? Entonces, o mejor dicho, nuestra f' sí sería como la función que nosotros tenemos que derivar en este caso. Olvídense de esto. En realidad es mejor esta forma. Entonces, lo que nos sugiere esto es que deberíamos derivar toda la ecuación y luego ir despejando y resolviendo como para que esto se ocurra. Entonces, hagámoslo. Vamos a derivar respecto a x todo el lado izquierdo y lo mismo del lado derecho. Acuérdense que acá es aplicar una derivada como se aplica siempre, todo es suponiendo que son funciones derivables continuas y que satisfacen todas las condiciones que en este caso nos piden. Entonces, por ejemplo, derivamos el primer término. Esto es una multiplicación. Si rige la regla de multiplicación, primero derivado por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Primero derivado es 1, porque es la función lineal x más 2. Entonces 1 por f de x más x más 2 por f', ¿sí? Por f' de x. Luego, ¿qué derivadas tenemos acá? Esto es un 5, es una constante, así que se hace 0. Acá tenemos esta multiplicación, misma regla, o sea, esto sería 1 por logaritmo natural de x más 2 más x sobre, porque es por 1 sobre x más 2, regla de la cadena. Y este caso, que aparece mucho en los ejercicios, que se hace con teorema fundamental del cálculo.
¿Qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Que la derivada de todo esto va a ser la función evaluada en cada extremo de integración por las derivadas de lo que tengamos ahí. Entonces abrimos acá, f evaluada en x, es f de x, por la derivada de x que es 1, menos f evaluada en menos 1, por la derivada de menos 1 que es 0 por ser una constante. Entonces esto se va y ahora pasamos a tener esta función que vemos acá. Fíjense, esto nos va a quedar f en x más x más 2 por f' de x. Esto es igual a logaritmo natural de x más 2 más x sobre x más 2 más f de x. En estos casos lo que nos conviene hacer es organizarnos todas las x de un lado y pasar a trabajar con los otros lados. Entonces, estas f las vamos a poner de un lado, entonces, y todo lo que tenga x del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido vamos a tener, pequeña aclaración, f y f, si nosotros las restamos de ambos lados, se van a cancelar. Entonces ahora el problema pasó a tener nuestra f' solamente. Digamos de casualidad o adrede, también el ejercicio puede ser que esté pensado en ese sentido. Ahora llegó el momento de integrar. ¿A qué nos referimos con esto? F' es el diferencial de f respecto de x, es decir, es un cociente de dos diferenciales, de dos derivadas. Entonces, para encontrar una, lo que hay que hacer, este tipo de ecuaciones se llama de variables separables, porque se resuelve integrando ambos lados por lo que tenemos. Fíjense, acá tenemos x más 2. Nos conviene dividir ambos lados por x más 2. Entonces, esto nos queda diferencial de f respecto de x, nos va a quedar logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 más x sobre x más 2, como está dos veces, al cuadrado. Y luego pasamos multiplicando el diferencial de x y f va a ser la integral de su diferencial. Por lo tanto, es la integral de todo esto, ¿sí? Entonces ahora el paso siguiente es resolver esta integral que nosotros vemos acá. Entonces vamos a proceder, vamos a copiarla a ver cómo nos da. F de x, ¿sí?, que es la función que nos pedían calcular, va a ser la integral del logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2 diferencial de x más la integral de x sobre x más 2 al cuadrado diferencial de x. ¿Correcto? Bueno, empecemos por la primera, a, y después la otra, b. ¿Qué pasa en a? Bueno, acá si ustedes se fijan tenemos logaritmo de algo sobre lo mismo. Y esto es una pista porque fíjense, si tomamos u como x más 2, nuestro diferencial va a quedar diferencial de x, con lo cual esto va a quedar logaritmo natural de u sobre u por diferencial de u. Y después, si volvemos a sustituir con una b, por ejemplo, que sea logaritmo natural de u, la derivada va a estar dentro de la misma ecuación, va a ser 1 sobre esa u por diferencial de u. Entonces directamente esto se nos transforma en b diferencial de b, con lo cual esto va a ser un medio de b al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar un medio del logaritmo natural de u al cuadrado, ¿sí? El 2 lo podemos bajar multiplicando por propiedad de logaritmo, o sea que esto va a quedar como logaritmo natural de u, y luego esto va a quedar como logaritmo natural de x más 2, ¿sí? Así sencillamente. Vamos a ver el b. Fíjense, en el caso del b tenemos la integral de x sobre x más 2 al cuadrado diferencial de x. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar u como si fuera x más 2, o sea que u menos 2 nos va a quedar x, ¿sí? Y luego tenemos diferencial de x, que nos va a quedar el diferencial de u. Entonces esta integral va a pasar a ser u menos 2 sobre u al cuadrado, o sea que podemos partirla en dos. Podemos tener u sobre u cuadrado diferencial de u y el 2 acá afuera, 1 sobre u cuadrado diferencial de u. Voy a encargar otra hoja. Entonces vamos a tener la primera, que va a ser la integral de u sobre u cuadrado diferencial de u menos 2 por la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Esto con esto se va y se queda la integral de 1 sobre u, o sea que su primitiva es logaritmo natural de u. Y esto, por regla, nos va a quedar 2 sobre menos 2 más 1, que es menos 1, por u a la menos 1. O
sea que esto nos va a quedar logaritmo natural de u más 2 sobre u. Y si volvamos a la sustitución original, esto nos va a quedar x más 2. O sea que va a quedar logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2. Todo esto es la parte b. Entonces, sumando la parte a más la parte b, vamos a tener que nuestra f de x nos va a quedar logaritmo natural de x más 2 más todo esto, o sea que el logaritmo natural de x más 2 se repite dos veces, 2 logaritmo natural de x más 2 sobre x más 2. Y ahí tienen la función que pedía el ejercicio. Lo que nos pide es encontrar el radio de convergencia de esta serie que vemos acá. Lo que generalmente se hace en estos casos es tratar de ver cuál es el patrón o la característica fundamental que tiene la serie. Es decir, si tiene un factorial, si tiene alguna potencia, algo que nos indique qué técnica de las varias que nosotros vimos nos sirve para hallar ese radio de convergencia. Entonces, por ejemplo, una observación a grosso modo que podríamos ver acá es la siguiente. Nosotros el término con x está elevado a la n, ¿sí? Nosotros tenemos un factorial acá, pero es un factorial que de alguna manera no es demasiado complicado, por lo menos nos complicaría a nosotros si lo queremos empezar a trabajar desde ahí. Entonces, si nosotros tuviéramos que elegir, qué sé yo, entre Cauchy y D'Alembert, quizás a lo mejor sería conveniente empezar con Cauchy. Es decir, vamos a ver el radio de convergencia, vamos a calcular el límite de n tendiendo a infinito de la raíz enésima del módulo del término general de la sucesión de la serie, que en este caso es este a sub n. Y esto obviamente va a ser menor que 1 para que la serie converja. Entonces nos va a quedar el límite de la raíz enésima, lo voy a escribir acá también, límite de n tendiendo a infinito, de la raíz enésima de todo esto, ¿sí? Bueno, a primera vista nosotros podemos pensar ese límite como un producto, porque una de las propiedades de la raíz es que tenemos la raíz del primer término por la raíz del segundo término. O sea que este límite de n tendiendo a infinito pasa a ser límite de raíz enésima de 3 a la n por n factorial más 5 sobre n más 1 factorial. Multiplicado, como hay una multiplicación, lo podemos pensar como si fuera un producto de límites también. Entonces vamos a tener límite de n tendiendo a infinito de raíz enésima de x más 1 sobre 2 todo a la n. Y vamos a resolverlo por dos partes bien separadas. Es decir, vamos a tomar la parte A, que sería esta parte, y la parte B. Y finalmente el resultado es A por B. Una manera, digamos, bastante estructurada, pero que a fin de cuentas puede llegar a servir. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este límite de este lado, vamos a tener límite n tendiendo a infinito, esta raíz enésima la podemos pensar como si fuera una potencia. Una de las cosas que se sugiere en estos casos es tratar de, aunque parezca un poco reiterativo, hacer sustitución simple. Es decir, tratar de ver qué es lo que va pasando en cada caso. Fíjense, esta fracción, esta es una suma de dos términos. Podemos pensarla como dos fracciones por separado, aunque estén dentro de ese exponente que es 1 sobre n, aunque no se puedan sacar de ahí. No importa, porque algo vamos a poder ir haciendo. Fíjense. ¿Qué es lo que sucede acá? 5 sobre 1 es un número finito sobre algo que va a tender a ser infinitamente grande, porque es un número que tiende a infinito con su factorial, o sea que todo esto va a ser finito sobre infinito, va a tender a hacerse 0. Luego, tenemos este tema de n factorial sobre n más 1. N factorial ustedes saben que es la multiplicación de todos los números consecutivos naturales hasta llegar al 1, o sea, n por n menos 1 por n menos 2, así. O sea que si tomamos el número siguiente, o sea, un n más 1, podríamos también ponerlo como n más 1 por n y así, y sigue el resto de la cadena. Entonces, podríamos pensar ese n más 1 factorial como si fuera n más 1 por n factorial. Entonces, este límite ya pasa a ser un poco más sencillo, porque fíjense, 3 a la n por n factorial, y abajo nos queda n por n más 1 por n factorial. Ahí está. Más algo que tiende a 0 a la 1 sobre n. Entonces, factorial con factorial se va. ¿Y qué otra cosa tenemos acá? Esto pasa a ser 3, o sea, límite de n tendiendo a infinito, de 3 a la n a la 1 sobre n más 1 a la 1 sobre n. Y acá hay que prestar especial atención.
Este límite tendería a ser infinito a la 0, que no está definido. Pero esta función va a tender a comportarse como 1. Entonces, esta fracción es 1. Y esto es 3 a la n a la 1 sobre n. En producto de potencias nos queda 1. Entonces, esto queda como 3. Por lo tanto, la parte A va a quedar como 3. Toda la parte del límite A queda como 3. Y vamos ahora a ver qué es lo que sucede con la parte B. Entonces, el límite va a quedar 3 por límite n tendiendo a infinito de, habíamos dicho, x más 1 sobre 2 a la n raíz enésima, y todo esto lo hemos forzado que sea menor que 1 por el radio de convergencia. Digo, no nos perdamos, no perdamos el norte de lo que vemos. ¿Qué pasa acá? Raíz enésima con n se cancelan, desaparece el n del límite, porque todo el resto pasa a ser una constante, y pasa a ser un módulo. Entonces esto queda como 3 por módulo de x más 1 sobre 2 menor que 1. Si dividimos ambos lados por 3, esto nos va a quedar, ya pasa a ser un problema de intervalo, fíjense, módulo de x más 1 sobre 2 menor a 1/3, ¿sí? Y eso lo que abre el juego es a dos posibilidades, a que sea el positivo y el negativo. Menos 1/3 menor a x más 1 sobre 2 menor a 1/3. Acá podemos multiplicar por 2 ambos lados para sacar lo que nos vaya quedando de estos lados, ¿sí? Y después esto nos va a quedar menos 2/3 menor a x más 1 menor a 2/3. Y luego, último paso, restamos 1 en los tres lados. Fíjense que restar 1 no altera el signo de la desigualdad ni nada, así que no hay problema. ¿Okay? Y esto pasa a ser, sigo acá, x va a ser así. Menos 2/3 menos 1 es menos 5/3 menor a x, entonces nos va, menor a menos 1/3. Entonces, el intervalo de convergencia es todos los x pertenecientes al intervalo abierto, entre menos 5/3 y menos 1/3. Así que bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a mi canal si creen que estos videos les sirven y que les ayudan y demás. Y bueno, nada, gracias por el apoyo, que la verdad que es muy bueno. ¿Tienen más sugerencias de videos? Por favor, déjenlas en la caja de comentarios y nos estamos viendo para los finales que siguen. Muchos éxitos.